Vamos a dar inicio entonces a nuestro programa saludando a Rafael Belaúnde Llosa. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Rodolfo, gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Un gusto estar acá. Hablábamos la última vez de una serie de diagnósticos, de situaciones injustas por las que atraviesa el país. Incluso usted llegó a decir, y la gente, creo y tengo entendido, concuerda mucho con eso, por eso es que hay una suerte de resentimiento, de indignación, de cómo la clase política se ha portado de espaldas a las necesidades de la población. Yo creo que el Perú, digamos, ha experimentado una modernización, un crecimiento, y eso no ha sido igualitario o equitativo, ¿no? Y hay una parte de la población que creo que con justicia siente, digamos, que de el bistec a ellos les ha tocado el hueso y la carne se ha ido para otro lado, ¿no? Y alguien que ve, por ejemplo, en el Cusco cómo pasa el gasoducto llevándose el gas a la costa y ahora hasta Piura, y ellos no tienen gas, deben entender esa analogía perfectamente. O alguien que vive en el corredor minero, por donde sale 40% del concentrado del cobre que produce el Perú, y ellos viven igual de pobres que sus tatarabuelos, ¿no? Entonces, un país con esas asimetrías va a tener muchas dificultades para ser un país unitario y para poder sostener un rumbo de crecimiento basado en la inversión y la iniciativa privada, ¿no? Muy bien. Frente a esas asimetrías, tenemos 27 partidos ya en el partidor, en el Jurado Nacional de Elecciones, para participar en una contienda electoral que no se sabe si va a ser el 2026 o antes. Y entonces algunos dicen incluso que podríamos hasta junio o julio llegar a 30 inscritos en el máximo ente electoral. ¿Qué le parece esa fotografía, esa figura frente, digamos, a la intención, al deseo que entiendo todos los peruanos tenemos de cambiar las cosas? Me parece una situación muy mala, muy grave. Creo que la ley de organizaciones políticas se diseñó, digamos, bajando las barreras para la constitución de nuevas fuerzas políticas, teniendo como piedra angular las primarias, ¿no? Las PASO, digamos. Pero las patearon. Entonces, como ya no hay PASO, y la barrera se bajó mucho, vamos a tener ahora una situación donde vamos a tener muchos partidos inscritos hábiles para participar. Yo tengo varias reservas con la ley de partidos políticos. Creo que, en fin, se ha debido de consultar a la gente que hace política en realidad, más que académicos de la política, pero el hecho es que digamos, como se ha configurado el escenario, que es bajando los requisitos para inscribirte y eliminando las PASO, ha generado un escenario que es la peor combinación posible. Y en un escenario de alta atomización, como el que vamos a tener, favorece a las posturas más radicales, porque las posturas políticas más radicales, ya sea de izquierda radical o de derecha radical, tienen un techo de crecimiento muy bajo, pero tienen una base electoral muy sólida. Claro. Entonces, en un escenario muy disperso, de repente con 10% se está en la segunda vuelta. Sí, sí. ¿No? Entonces, esta configuración favorece a los polos opuestos. O sea, lo de Fernando Tuesta Soldevilla era malo, pero esto es peor. Esto es peor. Yo creo que esto es peor. Yo creo que al final la legislación, la normativa alrededor de la ley electoral tiene que empoderar al elector, ¿no? Y poner encorsetar tanto, poner tantas limitaciones. Yo creo que al final la ley, por ejemplo, la que convocó el gobierno Morales Bermúdez para las elecciones del 80, era mucho más abierta y plural que el esquema que tenemos ahora. Ahora, ¿no? las elecciones primarias abiertas sí van a existir, pero van a ser facultativas. Facultativas. Sí, pero al final yo creo que los partidos deberían de organizar sus procesos entre sus afiliados, ¿no? Yo no soy un partidario de las PASO. No estaba de acuerdo con eso. No, yo creo que al final la gente no es pues idiota, ¿no? Si hay un partido que elige a dedo, que mangonea los resultados, si ese es un demérito que el elector castiga, lo va a castigar en las urnas. Pero eso en la práctica ocurre. Ocurre. Y es moneda corriente. Ocurre. Lo importante, lo que pasa es que ya el problema de la política es mucho más profundo, ¿no? Desde que la gente
desde que mayoritariamente la gente Ya no hay decente ha dirigentes, abandonado hay la dueños política. de los partidos, ya no hay dirigentes. Son partidos que tienen los nombres del dueño en el logo, en las siglas. Entonces ya ni siquiera es un afán de disimular. Tenemos un partido con un nombre extenso, pero el acrónimo es Antauro. Otro que tiene de logo una K o una R. Entonces, eso ¿Cómo ya combatimos eso? es la ¿Tiene una idea pérdida de cómo combatir vergüenza, eso? ¿no? Son partidos que son o extensiones de un negocio o son mecanismos para hacer negocio. Entonces, es una degradación, una podredumbre absoluta, ¿no? Acaba de usar usted una palabra que también menciona en su artículo Alberto Vergara, degradación. Sí. ¿Coincide con eso? Sí, claro, es que en política los espacios vacíos se llenan. Entonces, lamentablemente, por una serie pues, de errores y de coyunturas excepcionales, la gente con intereses sinceros ha ido abandonando la política, ¿no? Y ese espacio se ha llenado básicamente pues, con mercachifles y con prebendarios. O delincuentes. O delincuentes, ¿no? Entonces, si no se hace algo para rescatar la política hacia el bando de la decencia y la honestidad, al margen de nuestras diferencias ideológicas y programáticas, la política no puede estar en manos de estos mercachifles y de estos embusteros. Yo creo que la situación ha llegado a un punto ya que es insostenible, ¿no? Y por eso que es imperativo contar con un gobierno, con un claro mandato popular y un relevo primero interpelar a toda esta clase política nauseabunda y un relevo generacional, no tanto en lo cronológico de la edad, sino generacional en el sentido, una nueva gente que venga a tomar las riendas de la política nacional, ¿no? No sé si con algún exceso ayer o antes de ayer decía Beatriz Mejía Mori, que es abogada y especialista o experta en gestión pública, que no nos gobierna Dina Boluarte, nos gobierna un concierto de políticos estrechamente vinculados a organizaciones criminales. Bueno, yo creo que es un poco, de hecho nos gobierna Dina Boluarte, su nombre estuvo en la cédula de votación y la gente eligió. Las elecciones pues traen consecuencias y tuvimos una segunda vuelta que era muy compleja, muy difícil. Se configuró, claro, la atomización favorece pues a los extremos, ¿no? ¿Usted asume que con Keiko hubiéramos estado mejor? No puedo asumir eso, pero digamos, toda elección trae consecuencias y estamos viviendo la consecuencia de la opción que ganó las elecciones. Así es. ¿No? Así es. Y la señora Dina Boluarte, que 15 días antes de las elecciones estaba con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo frente a la estatua de Mariátegui, con el puño en alto, reivindicando el marxismo, leninismo, mariateguismo, ahora ha encontrado otros compañeros de aventura, ¿no? Y un grupo del sector empresarial que se sienten cómodos con esta especie de estabilidad que es una estabilidad como la de un cementerio, ¿no? Donde nada se deteriora, pero nada progresa. Y esta situación de estancamiento solo favorece a los más radicales, porque yo entiendo que uno defiende el statu quo pues, en un país desarrollado, pero en un país donde está todo por hacer, donde los niños se mueren de frío en el invierno o de desnutrición o de anemia, uno no puede defender el statu quo. Tiene que haber un cambio, en el Perú tiene que haber un cambio y si es que no entendemos que el cambio tiene que ser radical, vamos a estar en serios problemas. Correcto. A propósito de Keiko Fujimori, yo estuve revisando algunos twitters suyos, si no nos corrige, por supuesto. Sí, claro. ¿Usted era de los que pensaba que había habido fraude en las elecciones del 2000? No, yo no he suscrito, yo nunca he acusado a la OMP o al jurado de fraude. Yo lo que creo es que las elecciones que son muy reñidas, en el Perú primero no se cuentan los votos, se cuentan las actas. Entonces, por eso existen personeros, para asegurarse que lo que se transcribe al acta es fiel reflejo de lo que ha ocurrido en las urnas. Y la ley es muy clara. Una vez que esté el acta llena, ya no se destruye el voto. Y lo que cuenta es el acta. Ya no se puede impugnar sobre el acta.
Entonces, los partidos lo que tienen que tener es un esfuerzo por tener personeros en todas las mesas. Tú no le puedes decir al jurado después, oye, el acta está mal. Bueno, eso se impugna el día de la elección en mesa, no se impugna 15 días después. Muy bien. Entonces, yo no creo que haya existido un esfuerzo sistemático del jurado, de la OMPE, por cometer fraude. Yo lo que creo es que las elecciones que son tan reñidas, que se han definido por 40.000 votos, por lo general, y podemos remontarnos a muchas elecciones hacia atrás, quien tiene mejores y más personeros va a ganar, ¿no? Pero el 2021 usted sí respaldaba la candidatura de Keiko. Claro, yo cuando hubo que decidir entre Pedro Castillo o Keiko, yo opté por apoyar a Keiko Fujimori por el temor que tenía hacia Pedro Castillo, no solo por su ineptitud, sino por el temor de que se produzca un quebrantamiento del orden constitucional. Quebrantamiento que vino efímeramente, pero al final terminó en eso, ¿no? Eso ya sin contar, pues, los nombramientos de ministros y los escándalos de corrupción, ¿no? Pero mi principal preocupación era prender un camino hacia regímenes al estilo de Nicaragua o de Venezuela, y al final, claro, el señor terminó dando un golpe de Estado que, digamos, consistentemente a todo lo demás que hacía mal, resultó mal, ¿no? Y al final eso nos ha librado, pero la segunda vuelta fue pues una situación muy dolorosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Uno se puede poner de perfil y no tomar partido, pero yo creo que la democracia implica no solamente un derecho, sino una responsabilidad. Y había que tomar una posición, y yo tomé esa. Muy bien. Y es la que tomé. Vamos un ratito a la pausa y regresamos para seguir conversando con Rafael Belaúnde Llosa, que además es economista, al margen, como ya dijimos, que es presidente del Partido Libertad Popular. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Rafael Belaúnde Llosa. Queríamos entrar al terreno ya del contexto actual, ¿verdad? Y una impresión de Rafael Belaúnde Llosa, muy rápido, muy breve, por supuesto, en relación con el caso de nuestra presidenta Dina Boluarte. No solamente son los Rolex, las joyas en general, incluidas las pulseras, sino también cuentas, ¿no es cierto?, bancarias, depósitos, retiros, la camioneta del 2018 que lo paga al contado y en efectivo, etcétera, etcétera. Y es la presidenta de la República, es la jefa de este gobierno que respaldan, como ya todos sabemos, para decirlo de alguna manera, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso con el señor Acuña, Renovación con Rafael López Aliaga y algunos otros. ¿Cómo sintetizaría este nuevo capítulo de la crisis? Yo creo que Dina Boluarte personifica la degradación de la política en el Perú, ¿no? Es primero impropio de un o una presidente de la República
asumiendo la tesis pues que ha avalado, que ha esgrimido el señor Oscorima, ¿no? Que son préstamos, ¿no? Alguien que preside, que representa un país no puede estar recibiendo préstamos. Lo interesante es que los préstamos vienen con certificado de garantía y de autenticidad, ¿no? Es impropio en ese sentido, ¿no? Y en el fondo pues no son préstamos. Eso, acá han salido con un argumento digno de un tinterillo de Azángaro, ¿no? Para tener algo que decir. Natalia Primo hoy día en su artículo del Comercio, constitucionalista, y ya sabemos su posición ideológica y todo, decía, da vergüenza, ese es el titular de su artículo, es una vergüenza, pero más abajito él dice, quizá antes que vergüenza, desvergüenza, ¿no? Esto ya se ha llegado a la desvergüenza. Es una sinvergüencería, claro, el servicio público es eso, es un servicio, es un apostolado. Si uno quiere hacer plata, bueno, hay que dedicarse a los negocios, hay que hacer una empresa, hay que arriesgar su capital y esforzarse y trabajar. Yo he comenzado, yo me fui a vivir, por ejemplo, a Cerro Pasco, constituí una empresa ahí, y mi empresa ha crecido y yo a mucha honra y con mucho orgullo puedo decir que me ha ido bien en mi actividad económica. Pero uno no puede meterse al servicio público y a la política para hacer plata. Eso está mal, y eso tiene que ser desterrado. Entonces, los que quieran, los que tengan ánimo de lucro, pues está el sector privado para eso, ¿no? Pero no hay explicación honesta a lo que está pasando con la señora Boluarte, ni con los relojes, ni con las pulseras Cartier, ni con ir a comprar una camioneta con $25,000 en efectivo. Muy bien, ahora también hay que decir que con Dina fuera, lo cual no va a ser posible quizá con este Congreso, pero vamos a suponer con Dina fuera, sería tonto pensar que las cosas van a cambiar en el país. El asunto, el problema es mucho más grave. Yo quería en la última parte ya de la entrevista, Rafael de Labún de Llosa, preguntarle si usted ve alguna salida o cuáles serían las alternativas para salir de esto. Yo veo que la situación es muy compleja porque el Parlamento está muy cómodo defendiendo pues sus prebendas, sus negocios, y para eso necesitan que nada cambie. Y Dina está feliz con sus relojes y sus joyerías. Al final los Rolex pues encajan muy bien en la izquierda como en la derecha, ¿no? No es un tema de en qué brazo van. No. Entonces, el Perú es una víctima, está secuestrado por una clase política decadente, caduca y corrupta. Y hasta que no contemos con un gobierno claro, con un mandato popular claro, de qué orientación, con qué programa, eso lo decide el elector. Pero se requiere volver a barajar las cartas, volver a someter al soberano, que es el elector, el destino del Perú. Y yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión. Yo creo que en el Perú, algo como lo que hay en Ecuador, esto de la muerte cruzada, con Lasso y el Parlamento, claro, se produjo un impasse muy profundo. Esto se resolvió con la muerte cruzada y en 6 meses han superado el impasse. Hay un gobierno legítimo constituido el día de hoy. En cambio, en el Perú estamos 8 años con este impasse. Entonces no podemos estar una década perdida en este tema. Hay gente que se muere de hambre, hay niños que se mueren de hambre, hay madres que se mueren al nacer, sus niños mueren al nacer. Hay gente que tiene que meter el ganado a sus chozas para no congelarse en la noche como si estuviésemos en el siglo XVII. Sí. Por eso es una aberración lo que está ocurriendo. Entonces tiene que haber un cambio profundo, y radical. Solo que no puede ser un cambio profundo y radical hacia el suicidio, como plantea, por ejemplo, Antauro Humala. Tiene que ser un cambio radical y significativo, cualitativo hacia la prosperidad. Pero eso solo va a ser posible entendiendo que hay que tener a todos a bordo, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección de lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 30 años. Última Tienen que estar todos a bordo. Rafael Belaúnde de Llosa es presidente del Partido Libertad Popular. Como ya dije, hay 27 hasta este momento inscritos, 27 partidos inscritos ante el jurado.
por ejemplo, es el momento de que todos estos grupos políticos conversen, dialoguen, de repente se puedan hacer pues 1, 2, 3 frentes que agrupen a estos 27 o 30? Bueno, yo creo que no hay esforzarse en eso. Yo creo que es un tiempo bien invertido. Yo creo que lo importante es tener un acuerdo. Digamos, quienes piensan más o menos igual podrían fácilmente llegar a un entendimiento programático, ¿no? Y yo creo que el gran espectro, salvo los extremos, más extremos, hay consensos en lo sustantivo, al menos en el manejo de la economía y al menos en la necesidad de reconocer que, por ejemplo, el sur del Perú tiene que estar inserto en la economía de mercado, no puede estar al margen, no puede estar excluido. Entonces, y yo creo que hay consenso en que hay que bajar las barreras. ¿Por qué para excluyen al sur? Porque bueno, yo he notado, he sentido una pretensión de los que están en el poder o de los que candidatean de cara a un proceso presidencial de, digamos, convocar al sur, de integrar al sur, pero cuando ya están, no sé si se olvidan o si es complicado, no lo sé. Usted pero, por que ha ejemplo, estado en provincias. El gas de Camisea sale del Cusco, llega a la costa y se va hasta Piura, pero no va a Andahuaylas, no va a Chumbivilcas, que está a 100 kilómetros, no va a Junín, que está a 120 kilómetros. La carretera al norte, hay 1.200 kilómetros de doble vía, 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta el día de hoy. La carretera central está donde la dejó el general Odería en el año 30. Entonces, el Perú ha crecido de espaldas al Ande. E irónicamente es del Ande donde viene la gran riqueza peruana. Entonces, hasta que no se haga algo en serio para reivindicar, para atender las urgencias de los millones de peruanos que viven en el sur andino, no hay modelo económico que sea sostenible. Yo sé que usted no es sociólogo ni antropólogo, pero ¿cuál sería la razón? ¿Por qué se olvidan del sur? Bueno, hay una masa electoral que está concentrada en la costa, de Ica a Tumbes. Yo creo que eso tiene que ver. Y después hay, simplemente es un vicio que yo creo que viene desde antes de la República, ¿no? De mirarse al ombligo, como, bueno, como decía Valdelomar, ¿no? Sobre Lima y el Palace Concert, ¿no? Entonces ahí está este vicio de pensar que el Perú es Lima, ¿no? Y eso nos está pasando una factura enorme, porque la verdad de las cosas es que el principal de la cuenta se paga con la riqueza que viene del sur andino, ¿no? Así es. Entonces es de justicia hacer algo ahí. Muy bien. Rafael, ha sido muy amable. No, muchas gracias por su presencia. Gracias. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.